Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? Estos nombres japoneses. Bien, gracias a Dios. Vamos a esperar unos 3 minutitos más que los demás chicos que ingresen a la plataforma. Bueno, a la sesión sincrónica. Ya estoy quedando loca con la plataforma. Bueno, lo primero que quiero que me informen o algo por el estilo es de que si ya pudieron entrar a la sesión de clases correspondiente al día de hoy. ¿Entraron o no entraron? Sí, Sí, bueno. yo entré. Ok, ya miraron entonces más o menos cuáles son los trabajos que tenemos que hacer para toda la semana, ¿verdad? Sí, Ok. ¿Cómo lo ven el trabajo asignado? Está fácil, ¿no? sí, yo lo veo fácil. Solo tengo que ir a comprar los materiales a la tienda. Sí, recuerden también que pueden utilizar las cosas que tienen en sus casas. No es necesario que compren los grandes materiales, ya. No, por lo menos Porque, ujú. tiza no tengo. Ah, Ya, ya. eso está claro. Lo que iba a preguntar es que ahí decía sobre un material que decía de punto de velo. Ah, el punto de velo. Si Yo tengo no, aquí, pero el ajá. problema es que lo tengo de color verde. Mm, No sé si es un problema o tengo que conseguir uno que sea blanco. O pueden utilizar también gasa. Gasa. Sí, hay una gasa es un poco más abierto el punto. ¿Ya la han visto ustedes? Profe, yo sinceramente no he abierto la sesión. Viene crudo este chavalo. Bueno, vamos a hacer un resumen acerca de lo que tenemos que abordar en la sesión número 8. De hecho, esta sesión, no, nos falta una sesión más para terminar lo que es la bidimensión. Voy a compartirles la pantalla. Ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? La sesión de clase, ¿o no? Ah, no. Ya Sí, estoy medio... ¿Ahí? sí, ¿Ya la sí. pueden ver? Ok. Entonces, estos son los penúltimos temas ya para concluir la primer parte de lo que sería fundamentos del diseño de Wiki1, la parte de bidimensión. Recuerdan de que hablábamos de bidimensión, que era lo que nosotros plasmamos solamente en lo que sería la hoja, ¿verdad? Y la tridimensión es ya un elemento que tiene alto, ancho y profundidad. ¿Qué sería? Yo creo que ya para la sesión después de examen vamos a comenzar. Ya miramos elementos tridimensionales, pero estas últimas partes de lo que es fundamento bidimensional, hablamos de los tipos de contraste que tiene que ver con contrastes de figura, con contrastes de tamaño, de color, a pesar que, por ejemplo, ahorita en fundamentos solo miran blanco y negro, algunos de ustedes han tocado pues las escalas de grises con los lápices graduados, pero aún así pues no se meten a profundidad con lo del color. Esta parte del contraste de color ya la van a estar utilizando un poco más allá cuando ya miren color 1 y color 2, pero sí existe el contraste por color, como por decirlo así, así un ejemplo bien rápido, los colores, por ejemplo, el rojo y el amarillo contrastan, por ejemplo, son colores cálidos, igual con los colores fríos. Entonces, ustedes van a aprender a cuáles son los contrastes de, de la gama del círculo cromático, los colores primarios, secundarios y terciarios. Y eso lo van a aprender y ahí van a adquirir los conocimientos acerca del contraste de color. El contraste de figura nos habla un poco acerca de cómo ustedes combinan las formas del cuadrado, el círculo, un cuadrado, por ejemplo, que no tenga relleno y solo sea contorno. O, por ejemplo, aquí hay un cuadrado y luego sale como una intersección de ese cuadrado y hay una deformación de él. Entonces, el contraste se da cuando una figura no es igual a la otra, ya.
Por ejemplo, esa que, perdón, que es un cuadrado y es un círculo. Entonces, estos elementos de contraste ustedes los tienen que utilizar a la hora de poder realizar una composición bidimensional. Entonces, todo esto ustedes lo van a poner en práctica cuando, por ejemplo, realicen un diseño para un cartel o realicen un diseño para una portada de libro o bien para, por ejemplo, un logo, ¿ya? Igual un contraste, por ejemplo, con la parte de las texturas, que era lo que vamos a comenzar a hacer en el tema del 6.18, las texturas, ¿verdad? Porque también, a pesar de que nosotros trabajamos la parte más bidimensional, sí podemos trabajar con texturas. Y si ustedes se fijaron en los videos del día de hoy, pues habían varios tipos de texturas bidimensionales o texturas solo visuales. Habían texturas visuales y texturas visuales táctiles, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que las táctiles se pueden tocar y las visuales solo se puede percibir y al momento de tocar no sentía absolutamente nada. Entonces, cuando hablamos también de contraste de dirección, es, por ejemplo, cómo ustedes mediante una composición, y muchos de ustedes han hecho ya composiciones en las cuales han aplicado contraste de dirección, cuando en un módulo, por ejemplo, hace poco uno de ustedes me mandó un módulo que tenía una anomalía de dirección, ¿verdad? En el cual uno de los módulos se movía y ahí había la anomalía en el movimiento. Entonces, varios de ustedes ya han ido trabajando ese tipo de contraste y lo tienen que seguir utilizando, ¿ya? No crean, y siempre les repito que esta clase se termina aquí nomás. No, de esta clase depende todos los 4 años de la carrera y su vida profesional, así que tienen que ir practicando y instruyéndose más en lo que sería el uso de todos estos fundamentos, ¿ya? Entonces, el contraste de espacio habla de la figura situada en un espacio determinado, que sería el formato o la figura en sí. Por ejemplo, una figura blanca que contenga una negra o viceversa. Luego de la parte del contraste de gravedad, era, por ejemplo, sentir un peso y ese peso, por ejemplo, se refleja cuando está un cuadrado de base blanca y dentro de él hay un cuadrado que está al ras inferior este, del cuadrado blanco, ¿verdad? Entonces se puede percibir un peso. Es como el otro que se mira como que está movido, como que se fue de lado por el peso. Y el otro que tiene el fondo negro y el cuadrado blanco que simula como que está suspendido en el aire. ¿Se acuerdan que al comienzo de esta asignatura yo les había explicado acerca de los elementos conceptuales del diseño y que había la parte de gravedad? Entonces había contrastes de gravedad, de espacio, de posición, todo eso lo hemos venido realizando, ya. Lo que pasa es que como siempre en fundamentos del diseño hay que retomar ciertos elementos que siempre son fundamentales. No sé quién de ustedes me está rayando la pantalla. Bueno, entonces, hasta el momento no sé si tienen alguna pregunta con respecto a lo de contraste. ¿No hay ninguna pregunta con eso? No, Tengan profe, la verdad es que me gustaría que me explicara bastante lo de la tarea. Yo la ya vi el tarea. video. Sí, lo que hay que entregar, más que todo. Ok. Entonces, miren, los dos videos, eh, hay uno pues que por ejemplo estos materiales los van a utilizar más adelante, por eso también les quise agregar este tipo de ejercicio, perdón, este tipo de video para que ustedes miraran pues más o menos qué es lo que les depara el futuro. Pero en sí vamos a trabajar con el primer video que dice 6.17 que habla o explica, mejor dicho, cómo hace una textura bastante básica. Ella ocupa telas de seda, pero nosotros vamos a hacer otro tipo de experimento, vamos a utilizar papeles.
Entonces, dentro de esos papeles, hablaba de que vamos a realizar primeramente un teñido de un papel bond con café. Entonces, el café ustedes lo van a hacer como que se van a tener una taza de café, van a calentar el café y lo van a dejar algo fuerte, o sea, no le van a echar demasiado líquido a ese café. Posteriormente, con una brocha, lo van a estar pintando esa hoja ya. Eh, Conforme ustedes vayan haciendo ese proceso de pintado de esa página, ustedes van a ir viendo cómo va tomando tonalidad más cafezosa la página, ya. Entonces ustedes la dejan secar y luego de eso pueden hacer un poquito de arrugar la página, ya. No es que si la arrugan demasiado también como que no va a quedar, no vamos a lograr pues lo que queremos. Entonces un poco de arrugarlo y estar experimentando con la hoja, ¿verdad? Entonces, después de eso, les dije de que si conseguían las tizas, hay unas tizas pasteles que son bastante baratas, creo que valen como 40 o 50 pesos, que son marca Pentel. Entonces, ese tipo de tiza pues la pueden utilizar para hacer el ejercicio. Luego de eso habíamos hablado de la pega blanca, ¿verdad? Entonces hay una primer base que es la lámina. Una lámina bien les puede servir, una lámina de estas que tienen las libretas Pointer, si tienen de esas, ¿verdad? Si no, un formato de cartulina, de las cartulinas comunes, pues, porque como es un poco más duro el material, pues un poco más el grosor, les va a ayudar. Entonces, cualquiera de esas dos pueden utilizar en tamaño tabloide. Luego de eso, a esa hoja le van a aplicar la primer pasada de pega blanca. Le pasan una primer base, no la van a reempapar de pega, no, la van a saber distribuir en todo el lienzo. Ya, luego de eso, ustedes vienen con la hoja de café ya seca y comienzan a distribuirla en lo que sería el lienzo que previamente le habían echado pega. Ya. Entonces, una vez que ustedes tengan ese lienzo ya pegado con esa textura, perdón, con esa hoja que tiñeron de café, ustedes a esa hoja de café le van a echar un poquito más de pega. No le van a echar el montón, no la van a embadurnar, van a tratar de que esa pega blanca quede bien esparcida por ese lienzo de la hoja del café tinturado. Y luego van a poner la tela, ya sea la punta de velo, o si no tienen punta de velo, lo pueden hacer perfectamente con esta que les estaba diciendo, que es para las heridas. Ya se me olvidó, ¿cómo es que se La llama? casa. Correcto. La gasa, profe, la gasa. Sí, con la gasa. Entonces la estiran bien hasta que les quede bien pegadito. Igual, o sea, no va a quedar súper nítido porque la cosa es que nosotros vamos a comenzar a crear textura a partir de eso. Una vez que esté pegado eso, ustedes van a comenzar. Bueno, se le echa después de ese un poquito de base de la misma pega. La dejan secar. Una vez que la dejan secar, entonces comienzan con las tizas a dibujar. Entonces, yo aquí, por ejemplo, les puse que el mensaje podía ser libre. A como pueden dibujar algo súper abstracto. ¿Qué pusieron aquí, profe? ¿Puede volver a explicar? Es que el audio se me cortó. Yo todo bien, dice. Ok, bueno, Fernando, desde el comienzo que te explique, ya voy casi finalizando. Bueno, te recomiendo que lo vuelvas a ver. Igual voy a ver si les doy otra repetida si acaso no entendieron. Sí, Sí, pero finalice primero, profe, después lo vuelvo a explicar si puede. ok. Entonces, cuando ya tenemos el lienzo seco donde ya utilizamos, ¿verdad? El papel que tinturamos, luego le pusimos la gasa y luego le echamos un poquito más de pega. Recuerden que esa pega tiene que quedar bien esparcida.
Entonces va a quedar un tono como transparente, cafezoso, sucio, todo raro les va a quedar, ya. Igual se va a combinar ahí el blanco, ya no va a ser blanco totalmente, lo de la gasa, porque ya va a quedar como sucia, ya, como algo viejo les va a quedar. Entonces, una vez que tengan eso, comienzan con las tizas. En este caso pueden utilizar, por ejemplo, el naranja o también el rojo de la misma tiza, porque esas tizas creo que vienen como 10 7 colores por ahí, que son los básicos. Viene el rojo, el amarillo, el azul. Entonces, les voy a recomendar de que si comienzan a dibujar elementos, pues tengan la precaución de siempre estar utilizando lo que estamos viendo, los tipos de contrastes de colores. Si por ejemplo van a utilizar un rojo, un naranja y un amarillo, ya. Otro contraste sería azul, celeste y el morado, si van a utilizar eso. Si no, también pueden utilizar solo el color negro. Ahí podemos variar porque ahí vamos a, como es una textura, no podemos hablar que la textura va a ser simplemente blanco y negro, sino que ya vamos a utilizar es la única parte prácticamente que miramos un poco color, ya. Entonces, una vez que ustedes comiencen a hacer elementos, los pueden hacer libres, pero con un mensaje determinado. O sea, no que voy a la Carebarro a dibujar 2, 3 puntos y ya no. Como siempre hemos venido haciendo, de que diseñan algo y ese, por ejemplo, diseñan el módulo y ese módulo le aplicamos anomalía, le aplicamos concentración, le aplicamos esto, el otro, después. Así mismo podemos ir haciendo. O sea, no es necesario que diseñen un módulo, pueden diseñar una figura orgánica y realizar una composición en cuanto a tamaño, a dirección, a contraste de gravedad. ¿Ya me explico? Pueden jugar con las líneas, los grosores de líneas, con líneas rectas, líneas curvas. Todo eso puede ir dentro de esa composición, ya que vayan a utilizar en el lienzo. ¿Hasta ahí? ¿Me han entendido? Profe, ¿cómo es eso de mínimo 5 fotos? Ok. Entonces, en el proceso ustedes van a ir tomándole fotos de que primero, por ejemplo, mi proceso número 1 es teñir la hoja. Entonces tomo foto en el momento de que ya mi hoja esté teñida. A la Esa hoja es parte, tabloide, profe. ¿en qué? Esa es la hoja tabloide que usted está mencionando, que hay que teñirla. Ah, sí, correcto. Los dos tienen que ser tabloides. Tu Ok. formato, que es tu base, que les estaba diciendo que era la cartulina blanca, y el otro que es el papel bond teñido. Ya. Profe, y ese en vez de teñirlo también lo podemos comprar, ¿no? No, es que Usted quiere que lo hagamos nosotros. sí, Ok, correcto. Sí, la cosa es que es bueno, un experimento, no es que vayan a comprar las cosas y solo las unan, si no, no estaríamos experimentando. bueno, Miren, está bien. pueden hacer lo siguiente también. Pueden utilizar, perdón, una vez que estén, por ejemplo, ya terminado toda la composición, para hacer algunos efectos como de quemado. ¿Ustedes alguna vez han pasado una hoja, no? Sobre una candela que queda ahumada. Sí. Sí, Entonces pueden hacer ese tipo de experimento, por ejemplo. No que le van a prender fuego a todo el formato, ¿verdad? Porque no nos va a servir de nada. Van a simular como que están ahumando la hoja, pero previamente ustedes localizando dónde van a hacer eso, por decirlo así, esas quemaduras en el formato, ya sin que se dañe tanto el formato. Lo que quiero lograr es ese efecto como que se ahumó la hoja, ya. Pueden utilizar eso también. La cuestión en sí es que experimentemos cómo pueden diseñar una textura tanto visual como táctil, ya. profe, a ver si entendí Ujú, bien entonces. Vean, ujú, nosotros vamos a ocupar una cartulina, tamaño tabloide. Prácticamente nosotros mismos la vamos a medir y la vamos a cortar. ujú, Luego de eso, usted quiere que hagamos el papel tinturado con café, de nosotros ujú, mismos que lo hagamos. ujú. Se seca y después de eso ponemos pega en la cartulina, pegamos el papel tinturado y encima va la gasa.
Ujú, correcto. Y después de encima de la gasa otro poquito de pega y Ujú, listo. Ya después ah, empezaría el proceso de la tiza. ajá, correcto. Ok, está bien. Así mismo. ¿Ves? ¿Ves que entienden rápido estos chavalos? Entonces, el proceso que ustedes van a ir haciendo, le tienen que ir tomando fotos. Ya, es como un informe el que van a hacer de todo el proceso que realizaron. A ver, si ustedes, por ejemplo, se les ocurre en la parte de estar experimentando con materiales, ustedes pueden, no sé, agregarle, por ejemplo, se me ocurre algo, de que le voy a echar espelma de candela. Ustedes han visto cuando cae la candela y queda una parte como, sí, como texturizada. Entonces, tal vez pueden probar con eso, o si no, también pueden tratar de rasgar la hoja, o también puede ser que rasguen un poquito lo que sería el mismo material de la, ¿cómo es que se llama? De la gasa. Ya, pueden experimentar. No es que esto es así encasillado y así lo tienen que entregar, no. La cuestión es que también ustedes abran su mente y puedan crear algo más creativo, ¿ya? No solo lo que yo les estoy pidiendo ahí. Esto es lo más básico, pero de ahí ustedes pueden poner o experimentar con otras cosas que tengan a mano. Ya, O sea, usted no quiere nada uniforme, lo quiere texturizado todo prácticamente. sí. La hoja, pero eso lo puedo hacer encima de la hoja o en la gasa, como lo está mencionando, ¿no? Ujú, correcto. Profe, una pregunta. Ujú. Lo que es el diseño, siempre vamos a estar trabajando con módulos. No, en esta no. Tratemos de trabajar en elementos orgánicos. ¿Se acuerdan de los elementos orgánicos, verdad? Sí. ¿O no se acuerdan? No, yo no. Pues si se los expliqué la semana pasada. A ver, Lo que pasa es que no recuérdenme. estuve en Ajá. la videollamada pasada. O sea, los elementos orgánicos tienen que ver bastante con cosas que no tengan filos, que sean onduladas, que tengan curvas, que Wow. por ejemplo yo simulo una hoja o yo simulo por ejemplo un pétalo de una rosa. Esas cosas son orgánicas ya porque son suaves, mientras que las figuras geométricas tienen ángulos, tienen otro tipo de forma ya. Ya me explico más o menos. ¿Me entendés? ¿Verdad? Espérenme, voy a activar, vamos a ver si Todo lo... bien, profe. Profe, tengo una pequeña pregunta. ¿Puede volver a explicar la parte donde decía sobre el pinturar con café? No. Ok, entonces, por ejemplo, con una bolsita de café Presto, pueden hacer una media taza de esto, tal vez un charquito. Lo calientan, lo dejan enfriar y después le tiran el café, ya, para que quede más o menos no tan aguado, por así decirlo. Hay una técnica que se llama la técnica del aguado. No sé si alguno ha practicado esa técnica. Sí, el aguado y pincel seco también. Correcto. Entonces, esto va a depender de que ustedes, conforme más vayan, más le agreguen agua, más aguado va a quedar menos el tono. Si le dejan menos agua, va a quedar más fuerte el tono. Entonces, ustedes van a tratar de que quede fuerte, porque lo que quiero es que él se mire café, la hoja. ¿Ya? Entonces, una vez que yo tengo eso con una brocha, si no tengo brocha, pues hasta con la misma mano le puedo dar, me la embarro y la lleno, hasta que la deje uniforme. Si tienen pinceles también, yo creo que varios de ustedes tienen pinceles. Entonces, la dejan secar, la hojita. Si ustedes miran que en la primer pasada no les dio el tono, agarran otra vez cuando se seque y le dan otra pasada. Ya. Profe, o Tra- sea que el Ujú. café debe quedar espeso. ¿Por qué debe quedar espeso? Así Eh, dijeron. O sea que si el café debe quedar espeso para poder aplicarlo en la hoja. No, espeso no. O sea, fuerte, por así decirlo. El espeso sería algo como que va a quedarnos negro la hoja, no. Ustedes lo van a diluir como en unas 3 onzas de agua, por decirlo así.
Ya saben cuántos son 3 onzas de agua, ¿verdad? Sí, Sí, profe. ok. Entonces, o sea, va a quedar fuerte en el sentido de que va a estar café, no va a estar ralo, por así decirlo. Ralo cuando, por ejemplo, una mancha súper así, súper mínima, que no se note, no, tiene que quedar más fuerte para que la hoja agarre. Ya, si ustedes miran que en la hoja le salió un café claro, y ahí ya sería bueno, por ejemplo. Pero si miran que el café que les representó en la hoja es muy pálido, le dan otra pasada. Ya. Igual, si cuando estén experimentando me pueden mandar fotos al mismo grupo para que miremos cómo vamos y así yo les voy diciendo, no, si necesita eso más café o algo por el estilo. Entonces, una vez que ella esté seca, Profe, una ajá, pregunta. ajá, ¿Eso lo podemos ir haciendo en un lienzo o tiene que ser en una hoja? en una hoja, ¿Podría no, ser en un lienzo? no, pero es que el lienzo, mira, el lienzo les va a costar más porque un lienzo tamaño tabloide vale como 300 pesos. Ya, entonces por eso les dije que en cartulina. Ya. Ah, ok, en cartulina, ok, ok. Sí, si no, si ya tienen de este, por ejemplo, esta hoja es gruesa, les puede servir como base. Ya, esta puede ser la base. Y con esto hacen lo del café, porque es labón. Pero este es el formato. Si tienen de estos dos, pues ahí estamos listos. Profe, esa libreta de boceto, esa no está en el tamaño tabloide, ¿sí? Sí, esta es. Esa es, ¿verdad? Sí, Ah, bueno, yo tengo esa libreta, entonces puedo arrancar una de esas hojas y empezar a hacerlo con eso. correcto. Perfecto, entonces. Ok. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Ah, bueno, entonces cuando estén haciendo el experimento de teñir la hoja, me mandan fotos para ver cómo van. Luego de eso, sería el hecho de que, miren, al ustedes mojar la hoja, pues ella va a ir agarrando otra forma, ya no va a ser así, sino que ella se va a comenzar a arrugar, a poner curva. Entonces, en eso que ella esté algo fresca, ustedes la pueden ir arrugando un poco, ya que le hago unos quiebres así, suave, sí, sin romper la hoja, ¿verdad? Y luego de eso yo la vuelvo a poner. Y miro que más para acá ella necesita, y así la vuelvo a poner. Siempre tratando de no romper la hoja. Ya. Pueden también, por ejemplo, se me ocurre en esto mismo que están experimentando, ¿verdad? Los brochazos vienen con este café, tal vez tienen dos cafés, un café que está puro y otro café que está fuerte, entonces el puro lo pueden hacer salpicadas con el mismo pincel o también con, por ejemplo, un cepillo de dientes viejo y hacen unas salpicadas así como para que dé un otro tipo de efecto, la misma hoja, ya que va siendo teñida. Ahí les va a salir un sinnúmero de alternativas a la hora que ustedes vayan desarrollando esta práctica. O sea, la cuestión es también que ustedes vayan desenvolviéndose también su parte más creativa y no solo se queden con esto, sino que puedan experimentar, pues. Entonces, una vez que tengan ustedes esto, aquí está mi lienzo, ¿verdad? Mi cartulina. Vengo y le echo pega, bien estiradita la pega. Vengo y pego mi hoja de café. La trato de pegar lo más que puedo. Ella va a quedar así porque así está arrugada. Luego de eso, yo vengo y a esa hoja le echo otro poquito de pega. Bien estirado, ¿verdad? Y luego pongo en eso sería, por ejemplo, la gasa y la pego así. También ella no va a quedar perfectamente lisa porque ella tiene textura y también la hoja que está atrás tiene textura. Yo solo la voy a estirar un poquito. Le estiro y luego de eso le echo otro poquito de pega. No, o sea, le van a echar pega, pero no es que le van a echar centímetro por centímetro, sino que ustedes van a tirar unas pinceladas de pegas libres, ya, tratando de estirar lo más que puedan. Profe, en este caso podemos utilizar también lo que es el papel de cocina.
Papel de cocina, aluminio. No, el papel blanco de cocina. Miren, se me va a terminar el tiempo. Vuelvan a entrar al mismo enlace, ¿ok? Porque faltan 9 minutos. Hola, Ok, profe, estoy profe. trabajando en las sesiones. Había podido subir el primer examen. Me disculpo por no entregar las tareas a tiempo. Se me ha presentado mucho. Bueno, no te preocupes, Emelin. Tranquila, hombre. Hay cualquier cosa me escribí. ¿Por dónde íbamos? Ay, Ángel Arévalo. A cada rato se sale este chaval. Ah, ok. Entonces, papel de cocina, papel blanco. Vos decís el que utilizan para las fritangas y esas cosas. Exacto, el que es como Ujú. el papel higiénico, algo así. Para secar las papas. Exacto. Habría Este que papel viene como experimentar. con textura, profe. Yo he mirado que lo utilizan bastante en lo que es los diseños que hacen en botellas y todo eso. Ajá. Habría que ver. Puedes experimentar con él a ver cuál de los dos te queda mejor. Sí, es libre, pues el hecho de que ustedes quieran meter algún, o sea, algún extra por ejemplo, de cómo aplican un cierto material en el mismo lienzo. Ya. Lo que sí tienen que seguir es el proceso que le echaron pega, que después arrugaron, pintaron, rasguñaron. Ya. Entonces, luego de eso, la composición sí la pueden ir pensando desde ya, porque la composición tiene que al final ser contraste de ese lienzo que utilizaron ya. Entonces, todo ese proceso ustedes van a ir tomando fotografía, porque es un informe del proceso que realizaron. Ya. Entonces, por ejemplo, foto 1. Entonces, le ponen ahí, este primer paso es el teñido de la hoja. Y entonces después, foto 2, ya sale la hoja con, por ejemplo, ya con la pega y a una vez puesto ¿cómo es que se llama? Siempre la cuestión de las heridas, hombre, se me olvidó. O la punta La de gasa. velo. Ajá, la gasa o la punta de velo. Si tienen gasa, pues sería mejor porque no les va a costar tanto. Entonces, con la gasa, la foto 2. La foto 3 sería ya una vez que ustedes tengan la gasa puesta, la pega y comienzan a dibujar ya dentro del lienzo. Si ustedes, por ejemplo, al final, ya que todo está listo, ustedes toman una foto a ese boceto, perdón, a esa composición o esa textura. Entonces, si ustedes le agregan otra cosa más, pues también le toman una foto del detalle. Entonces, prácticamente es un informe del proceso que van a realizar. Ya. Eso a mí me va a demostrar que hicieron todos los pasos para yo poderlos calificar. Una pregunta. Ujú. ¿Tenemos que utilizar lo que es el color o podríamos hacerlo blanco y negro como lo hemos trabajado? Si vas a trabajar en blanco y negro, vas a trabajar bastante lo que sería el contraste de tamaño para poder tomarle diferencia, por ejemplo, tamaño, contraste de tamaño, de dirección, de gravedad. Porque si lo hacen por contraste de color, pueden jugar con los colores y también con los tamaños, pero en blanco y negro vas a tener que jugar bastante con esto, pues del tamaño, el color, perdón, el tamaño, la dirección, la posición y la gravedad. Ya. Igual, si por ejemplo ustedes quieren que yo revise esa composición que van a plasmar en ese lienzo, pues no hay problema, me lo pueden mandar y yo les digo qué es lo que le falta, o qué le agregarían, o qué le quitarían, algo por el estilo. Ya. Y si la van a hacer a color, también pueden ahí, si tienen colores, pues, profe, mire que yo hice esta composición y ya le mando más o menos qué colores voy a trabajar. Oye, entonces, me la mandan y yo ya les digo, mira, esto tiene que ser más chiquito, o esto tiene que ser aquí, o el color aquí. Y así después ustedes van de un solo al lienzo. Ya. Consulta.
¿Me di a entender bien? ¿Ah? La verdad que sí, yo lo entendía todo, profe. Sí, lo entendí bastante. Lo único es donde, ahí donde dice en el número 8, lo que dibujarán será un mensaje libre utilizando los conceptos del tipo de contraste. Ajá, ¿y cuáles eran los tipos de contraste? Aquí está, si se las acabo de decir. A ver, Sí, pero porque yo entré un poco tarde. ok. Entonces, los tipos de contraste. Espérenme que me salí por otro lado. ¿Por dónde estás? Ok, Eran me aquellos miran, que eran de ¿verdad? las de figura, tamaño. Correcto, todos estos contrastes, era lo que ahorita les decía. Por ejemplo, si me dice una chica, profe, ¿puedo trabajar solo en blanco y negro? Sí podés, pero a la hora que hagas la composición, tenés que utilizar mucho. Por ejemplo, contraste de posición, de gravedad y de dirección. ¿Ya? Porque en contraste de color, a pesar que es blanco y negro, o sea, va a ser como bien monótono. Entonces, si vos aplicás una composición con dirección, posición, espacio, gravedad en blanco y negro, sí vas a hallar una, una composición más atractiva y más dinámica, ¿ya? Entonces, cuando les digo en la tarea que el diseño debe aplicarse estos tipos de contrastes, tienen que aplicar, por ejemplo, contraste de tamaño, contraste de color, de textura. El de textura ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Porque es el lienzo. De dirección, gravedad, van a elegir cuáles de esos van a enfatizar más la composición. Ya, Ok. Profe, más o menos, ¿cuántos pide usted, profe, que podamos aplicar en el diseño? por lo menos 3. Ok. Sí. Ya, para que ahí más o menos les quede una composición bastante equilibrada. De esto depende el equilibrio de lo que es una composición también. Eso siempre lo van a tener presente a la hora que vayan a hacer una composición. En diseño todo es una composición, ¿ya? Entonces todos los cuatrimestres van a estar oyendo composición, realizar una composición, diseñar una composición, analizar una composición. Y entonces ustedes analizarán la figura, el tamaño, el contraste, la forma, la tipografía, el espacio, la gravedad, el mensaje, todo tienen que analizar. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿queda todo claro? Sí. Sí. ¿Están seguros que Profe, está todo la claro? hoja ya Ajá. con toda la composición la pegamos en la lámina de cartulina. A ver, recuerden que el lienzo es la hoja de la cartulina. Si no tienen cartulina, o por ejemplo, si yo tengo esto, no uso la cartulina. Si yo tengo esto, que es la hoja del boceto, la que es gruesa, sí. Hay una hoja de boceto que es bastante delgada, pero esta que es, ¿de cuánto dice que es el gramaje? No me sale aquí cuánto es el gramaje, 150 gramos, dice. Entonces, este es un estilo de cartulina. Bien lo pueden usar en eso, ya. No es necesario que utilicen la cartulina. Si no tienen esto, pues compran la cartulina. Ya, ¿me entendieron? Correcto, y por encima iría la hoja tabloide, la normal. Correcto. Ahí es. Ok. Bueno, una última sugerencia en la pregunta rápida. En la mañana me estaba diciendo uno de sus compañeros que cómo se tenía que realizar y es jalando esto, ya. Pero es primera vez que se las pongo, pues, porque es un ejercicio bastante dinámico, pero es jalando y si ustedes jalan y se les va de repente, puede tachar como malo, ¿ok? Así que tienen que jalar bien y pegar donde corresponda el concepto, según la imagen. Ya. Y así todos. Son los tipos de contraste, así que vayan a estudiarlos para que los realicen. Bueno, yo creo que vamos a quedar hasta aquí. Igual solo me queda como 5 segundos, se van a desconectar, pero hasta aquí vamos a quedar. Ok, Cualquier profe. consulta, pues ahí me escriben, ¿ok? Profe, gracias. Dale, pues, Gracias, profe. a Chao. la